Vamos a leer un pasaje de las Sagradas Escrituras. Éxodo 14:11, la Biblia dice: y dijeron a Moisés, no había sepulcros, estos son los israelitas hablando, no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Dios os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Alabado sea su santo nombre. Vosotros estaréis tranquilos. Señor, gracias. Tu presencia es real en nuestras vidas. Y te damos gracias porque habitas por la fe en nuestros corazones. Mi oración es que en este momento aquellos que nos miran por la televisión, los que están aquí en este lugar, sean movidos por el poder de tu Espíritu Santo, su razón, su intelecto, sus sentimientos sean movidos de tal manera que en este día sus vidas puedan ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, con acción de gracias yo oro. Y tu pueblo dice amén. Amén. Pueden sentarse. El sermón de hoy es de aquí a allá, porque de aquí a allá hay un camino que tenemos que seguir, una jornada que tenemos que seguir. Es una jornada de esfuerzo, de determinación, de fe. De aquí a allá es el camino hacia la victoria, hacia el triunfo. Yo ignoro cuál es tu aquí, pero seguramente tú sabes cuál es tu aquí. Puede ser desintegración familiar, una serie de complejos de inferioridad, un mal ejemplo que has sido como padre a tus hijos, un hijo rebelde que no ha honrado a sus padres. Pero Dios nos llama a que vayamos allá, que iniciemos esa jornada allá, porque allá está la gloria de Dios, ahí está el triunfo, ahí está la victoria. No nos podemos quedar aquí, tenemos que ir allá. De aquí a allá hay una jornada que seguir. De aquí a allá es el camino en el cual la derrota se convierte en un triunfo. Es el camino en el cual nuestra vida llena de tinieblas se convierte en una vida llena de la luz de Dios. Ese camino de aquí a allá es el camino que va de la esclavitud de los vicios, de la esclavitud del pecado, porque el que hace pecado esclavo es del pecado y siervo de Satanás. Es el camino hacia la libertad gloriosa que tenemos todos los hijos de Dios. De aquí a allá es la jornada de la victoria, de una vida sin propósito, de una familia desintegrada, de un padre que no ha sido ejemplo, que no ha sido sacerdote, allá, que es una vida con propósito, que es una familia bendecida, que es una mujer, que es un hombre, que son un testimonio a la sociedad. De aquí a allá es el camino de un padre alcohólico, irresponsable, que no le ha dado una vida correcta a su esposa, que no ha sido un ejemplo a sus hijos, allá donde Dios lo transforma en un sacerdote, en un padre ejemplar que provee para los de su casa, que es responsable, que es una bendición para la sociedad. De aquí a allá hay un abismo
Y tenemos que ir, y Dios nos invita en esta ocasión para que nos levantemos de aquí y vayamos hacia allá. Y en ese camino hay poder, en ese camino hay victoria. Allá es donde Dios quiere que estemos, porque allí vamos a ver la gloria de Dios allá. En esta ocasión permítaseme, con la ayuda del Espíritu Santo, presentar 3 casos bíblicos que ilustran el abismo entre el aquí y el allá. El abismo que existe entre un hombre mediocre y un hombre excelente. El abismo que existe entre un padre irresponsable y un padre responsable. El abismo que existe entre una familia desintegrada y una familia que es una bendición. 3 ejemplos bíblicos. Número 1, ahí en el capítulo 14 del Éxodo, encontramos la historia de un pueblo que ha estado 430 años en una esclavitud. Dios levanta un líder llamado Moisés después de 80 años, quien llega donde está el faraón y le dice: Yahweh, Yahvé, Dios ordena que dejes ir a mi pueblo. El texto sagrado dice que Dios intencionalmente le endurece el corazón al faraón y no deja ir al pueblo. 10 plagas tiene que enviar el Señor y al final el pueblo sale. Pero en un momento el faraón comienza a reflexionar y a pensar sobre el impacto económico que iba a tener en la sociedad egipcia el dejar ir la fuerza de trabajo gratuita que tenía en los esclavos hebreos. De tal manera que Dios le endurece aún más el corazón y los enemigos del pueblo de Dios se levantan. La Biblia dice: unció, una palabra antigua para significar preparó 600 carruajes y su ejército, y fueron en contra del pueblo de Dios. Y Dios le endureció el corazón para que persiguiera a su pueblo. Pero mis hermanos, cuando Dios levanta a nuestros adversarios es para que Él se glorifique. Así que demos gloria a Dios cuando Dios mande adversarios contra nosotros, porque Dios va a glorificarse. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos perseguidos en este momento? Alabemos al Señor, porque nuestro carácter se está formando. Y la Biblia dice ahí en el capítulo 14, verso 3: y el faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. La versión popular dice: y no tienen a dónde ir. Claro que no tienen a dónde ir, porque están ahí en una encrucijada. Atrás está un ejército de perseguidores para esclavizarlos, y enfrente está el mar Rojo. Están en una encrucijada. ¿Alguna vez se ha sentido usted en una encrucijada que no sabe qué hacer? Se encuentra en medio de perseguidores y en medio de un gran obstáculo. Un hombre que por 20 o 30 años le ha amargado su existencia, que no ha sido responsable, o está teniendo la experiencia de un hijo adolescente que está en rebeldía y en pecado, y usted se encuentra en una encrucijada. O una mujer que no ha honrado el pacto matrimonial, o un hombre que se ha convertido en un adúltero. ¿Se encuentra usted en esa encrucijada, o en esa encrucijada de odio, de venganza que está allí aflorando en su corazón? Encerrados los perseguidores aquí, el obstáculo enfrente. El pueblo estaba temeroso, pero en ese momento Dios habló. En esos momentos difíciles de la vida, en esos momentos cuando nos sentimos deprimidos, solos, sin esperanza, en la encrucijada de la vida, es cuando Dios habla y se manifiesta. Y la Biblia dice en el verso 15, Dios hablando a Moisés le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que no se queden aquí,
que se levanten y marchen y vayan allá y se enfrenten a las adversidades, porque las adversidades no es para detenernos, sino para vencerlas y traspasarlas. Alabado sea su santo nombre. Las adversidades no son para ponernos a llorar y a comenzar a sentir conmiseración de nosotros mismos. Es para levantarnos e ir en el nombre de Cristo Jesús contra ella, poner el pie. El mar se abre en dos partes y su pueblo cruza en seco, porque al otro lado está la libertad. El mar se abre. Cuando usted cree en Dios, los obstáculos se abren, las dificultades, pero usted tiene que creer. Dice: alza tu mano, pon tu vara allí, pon tu pie en el agua, y el mar se abrió para que el pueblo pasara en seco. Cuando usted cree, Dios quita los obstáculos. Dios hace un milagro extraordinario y usted cruza en seco, porque los hijos de Dios cruzamos en seco. Alabado sea su nombre. Cruzamos en seco. Dios hace un milagro maravilloso y cambia la situación. Ahora los adversarios también quieren cruzar en seco, pero ese es un privilegio de nosotros los cristianos. Aleluya, alabado sea su nombre. Y dice que el faraón y su ejército persiguió al pueblo. Pero cuando estaban en medio del mar, Dios volvió las aguas a su cauce normal y todos perecieron, porque ninguna arma forjada contra ti prosperará jamás. Porque si Dios es por nosotros, nadie, ni la muerte ni la vida, es contra nosotros. Pero tenemos que levantarnos de aquí e ir allá, porque allá está la libertad, allá está la victoria. Número 2, otro caso bíblico, lo encontramos ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Han pasado ya 40 años. El pueblo ha deambulado 40 años en el desierto. Moisés ha muerto. Dios ha levantado a Josué, es el nuevo líder. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y voy a engrandecerte, le dijo Dios a Josué, delante de todo el pueblo de Israel, para que te obedezcan. Ahora es necesario ir de aquí allá. Ellos estaban en la tierra de maldición, en la tierra de pecado. Era necesario cruzar el río Jordán e ir a la tierra prometida. La palabra de Dios en Josué 1:10 dice: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar en la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. La versión antigua o la versión popular dice: preparaos, porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán. Cruzaréis el Jordán. Cruzaréis el Jordán. Aquí es la tierra de maldición, la tierra de pecado. Ahí es donde el hombre alcohólico pone a su familia en una tierra de maldición. Cuando rompe el pacto matrimonial y se desboca en una carrera de adulterio, pone a su familia en tierra de maldición. Cuando la soberbia de la mujer o la intransigencia de la mujer lleva a no honrar a su esposo, a no ser la mujer virtuosa que nos habla la palabra de Dios, pone a su familia en tierra de maldición. Nuestro carácter, ese orgullo humano, esa envidia, pone a nosotros mismos, a nuestra familia, en tierra de maldición. Pero Dios dice: cruza el río. Dice que crucemos el río Jordán, el río de la indiferencia,
el río de la rebeldía, el río de ese orgullo espiritual que nos tiene a nosotros ahí en la tierra de pecado, y que vayamos a la tierra prometida, al otro lado del río Jordán, porque al otro lado del río Jordán está la tierra prometida, donde fluye leche y miel, que es el lugar que Dios ha preparado para todos nosotros. Pero esta es una tierra que tenemos que conquistar, mis hermanos. Tenemos que conquistar la tierra que Dios nos ha dado. No es gratis. Tenemos que cruzar el río y tenemos que conquistar, porque ahí en la tierra prometida están todas las riquezas que Dios ha prometido a sus hijos. Dice que hollaremos serpientes, echaremos fuera demonios, venceremos todos los espíritus y las maldiciones, y vamos a vivir en una tierra donde hay beneficios espirituales, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero esto hay que conquistarlo. Y cuando hacemos eso y cruzamos el río, entonces ponemos a nuestra familia en el lugar de bendición. Ponemos a nuestra familia en el lugar de bendición. Y esto es fundamental. ¿Cuántos de los que nos están viendo por la televisión, las personas que están aquí presentes, necesitan urgentemente entregar sus vidas al Señor Jesucristo y ponerse en el lugar, en la tierra de bendición, conquistar la tierra que Dios nos ha prometido a nosotros? Es hora de levantarnos de aquí, de la tierra de maldición, y cruzar el río Jordán, el río de la indiferencia espiritual, e ir a la tierra prometida y tomarla. Dice la Biblia que Josué lanzó unas campañas militares para vencer a los reyes del sur, a los reyes del norte, a todos, y los conquistó, porque la victoria nuestra se conquista. Y usted va a cruzar el río y la va a conquistar en el nombre de Cristo Jesús. Y voy a terminar esta mañana hablando de un tercer ejemplo bíblico que encontramos en San Juan capítulo 2. En San Juan capítulo 2 encontramos el caso de las bodas de Caná de Galilea. Las bodas en la antigüedad son muy diferentes a las bodas que nosotros hacemos en la actualidad. ¿Cómo son las bodas que hacemos nosotros? Hacemos una fiesta, la ceremonia, y después de la ceremonia hacemos una recepción, y a las 2 horas los novios se van, ¿no? ¿Se han fijado en eso? Luna de miel. Antes las bodas eran 7 días. ¿A cuántos de ustedes les gustaría hacer una boda por 7 días? 7 días. De ahí viene la boda del Cordero, 7 años. El número 7 es bien importante. Y es bien curioso, porque antes la gente se casaba, y una vez que se casaba estaban 1 año separados. Y después del año, el novio venía, pero nadie sabía la hora en que venía. Es decir, sabía que al cumplirse el año él regresaba, pero nadie sabía la hora exacta. Por eso la novia tenía que estar preparada con el velo, con el vestido, durante las 24 horas, porque no sabía la hora exacta en que venía. Imagínense una novia todo un día ahí esperando que llegue el novio. Y cuando el novio aparecía en 1 hora, si se le ocurría llegar a las 2 de la mañana, a esa hora llegaba, o a las 3 de la tarde, él nunca venía solo, venía con un séquito de trompetas, y la novia tenía que estar lista, ataviada. Por eso la palabra de Dios dice que la iglesia debe estar lista para el momento en que Cristo Jesús venga, lista, ataviada. Y en ese momento que él llegaba, comenzaba la fiesta, 7 días. Y lo más importante en una fiesta de bodas era el vino. O para nosotros la Coca-Cola, se han fijado en eso, ¿verdad? En aquella fecha no había Coca-Cola, era vino. Una fiesta, una boda sin vino es como una boda sin pastel para nosotros. El pastel, ¿verdad, señoras? Es muy importante. Pastel grande ahí, hermoso, y partir aquello es hermosísimo, hermoso. Bueno,
El vino era muy importante. Y claro, después de 4 o 5 días se acabó el vino, se acabó el vino, se acabó la fiesta, se arruinó aquella cosa. Y llega María y le dice a Jesús: se nos acabó el vino. Y Jesús dice: ¿qué tienes tú conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Pero ella dijo: bueno, todo lo que Él diga que se haga, eso haced vosotros. Y entonces dice la Biblia que habían 6 tinajas vacías. 6 tinajas vacías. Y Jesús mandó que se pusiera agua en esas tinajas vacías. ¿Cuántas personas vacías están en esta mañana? Tinajas vacías. Apariencia, gran apariencia. Casimir inglés, carro del último modelo, todas las señales de poder, el celular, la casa, sus guardaespaldas, todos los títulos universitarios, pero por dentro vacíos, acéfalos de amor, vacíos espiritualmente. Su imagen, su apariencia externa es extraordinaria. La gente los admira, los respeta. Las cámaras, las luces los hace ver mejor todavía, pero por dentro hipocresía, mentira, una imagen, una falsa piedad, vacíos. ¿Cuántas personas hay tratando de darnos una imagen equivocada, dándonos una apariencia? En la casa, batallas campales; en la iglesia, alabanza. Es una vida no constante, vacíos del amor de Dios, vacíos del poder. Una vida desintegrada. Jesús dice: toma de esa agua no tiene color, no tiene sabor, yo la pruebo. No tiene sabor, no tiene color, no tiene olor. Pero dice Jesús: llévasela al catador. Ve de aquí y ve allá. Y los predicadores usualmente nos enfocamos en el milagro en que Jesús transformó el agua en vino en Caná de Galilea, y nos olvidamos de ese hombre de fe que creyó en lo que Jesús le dijo. Es absurdo llevar agua para que un catador la cate, ¿verdad que eso es un insulto? Pero a veces Dios nos pide cosas absurdas y ridículas. ¿Se han fijado en eso? Dele 7 vueltas a Jericó y los muros caen. Eso es ridículo. Para mí eso no tiene ningún sentido. Viene Jesús y le dice: mira, vete, pesca un pescado, ábrele la boca y vas a sacar una moneda y págaselo al cobrador de impuestos. Eso es absurdo. Pero mis hermanos, cuando Dios dice algo, hágalo, por favor. ¡Aleluya! Porque Él sabe lo que hace. Y aquel hombre tomó el vaso y fue donde el catador y le dijo: cate esto. Y que el hombre pudo haber dicho: ¿qué? ¿Y que me vistes la cara, Jesús? ¿Crees que yo soy tonto o qué? Yo sé lo que hay ahí es agua. Pero él creyó en Jesús y llevó aquello donde el catador. Y los catadores no es cualquier perico de los palotes, es un tipo profesional. Años está estudiando la cuestión de los vinos. Me encantaría tener una copa para tratar de imitarlo. Una copa, los tíos agarran la cosa de esta manera y empiezan a oler, a saber que huelen. Pero los tíos de que huelen, huelen. Y después comienzan a hacer enjuagues bucales, toman un sorbo. Parece que están haciendo gárgaras, que están con astringosol concentrado, listerine, qué sé yo. Cosecha de 1925, dice. Esta es una cosecha, o dice que este vino no sirve para nada. Son especialistas. Mis hermanos, es maravilloso. Aquel hombre cata el vino y dice, enojadísimo: pero ¿cómo te atreves a sacar este vino tan exquisito, tan bueno al final de la fiesta? Esto se saca al principio. ¿Qué había ocurrido? Cristo había hecho un milagro, había transformado una vida de miseria en una vida de poder. Dios toma lo inservible, lo que no tiene color, lo que no tiene olor, lo que no tiene sentido, y Dios lo transforma en vino nuevo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Somos vino nuevo, olor fragante. Somos
aquello que le da sentido y sabor al mundo. Vino nuevo en odres nuevos por el milagro de Cristo. Ahora hay que traer la vida a Cristo Jesús. ¿Cuántas vidas sin color hay esta mañana aquí? Sin sabor, agrios, amargos. Solo verle la cara a algunas personas produce efectos psicosomáticos increíbles. Sí, así de sencillo. Pero Cristo va a transformar esa vida agria, esa vida sin color, en un vino nuevo, hermoso. Aleluya, alabado sea su nombre. ¿Saben ustedes que los cristianos somos el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra? Nosotros somos olor fragante. Somos el alma de la fiesta. Sin cristianos esta sociedad no tiene sentido. Somos nosotros los que le damos sentido a esta sociedad. El pueblo de Dios, el pueblo cristiano. Una boda sin vino no tiene sentido, no tienes nada. Pero una boda con el vino, eso es hermoso, es precioso. Y eso somos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, glorificado sea su nombre. Hemos utilizado 3 casos bíblicos. Hemos visto el abismo que hay entre el aquí y el allá. Hay un abismo. Aquí, desintegración familiar, depresión, amargura, pensamientos suicidas. Allá está la victoria, está la gloria de Dios, está la libertad de mi vida, está mi familia bendecida. Allá es el lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. Vimos cómo Satanás nos encierra, nuestros enemigos perseguidores y el obstáculo que pone delante de nosotros. Pero vemos cómo Dios nos llama a que marchemos. Porque los obstáculos no se hicieron para detenernos ante ellos y ponernos a llorar ante ellos, sino que se hicieron para que los saltemos, para que los venzamos y para que marchemos hacia adelante. Si tú estás encerrado, marcha hacia adelante, porque entre el aquí y el allá hay victoria y hay poder. Hemos visto cómo nuestras malas decisiones, cómo la ira, cómo la venganza, cómo los vicios, cómo las actitudes egoístas nuestras nos ponen a nosotros mismos y a nuestra familia en una tierra de maldición. Pero la palabra de Dios nos dice: levántate de aquí, cruza el río de la indiferencia, el río de la mediocridad, el río de la perdición, de ese pensamiento negativo, de la rebeldía espiritual, del orgullo espiritual, y ve a la tierra prometida, a la tierra que Dios ha prometido a los que creen, para que seamos beneficiarios de todas las riquezas de gracia y conquistemos la tierra que Dios nos ha prometido. Hemos visto cómo la vida sin Cristo es una vida vacía, sin color, vida sin color, sin sabor, sin sentido, sin propósito. Pero cuando creemos en el nombre de Dios y traemos nuestra vida sin color, sin sabor, vacías a Dios, entonces Dios transforma esas vidas en vino nuevo, en criaturas nuevas que son el olor fragante a una sociedad corrupta y pecaminosa. Ese es el milagro que Dios va a hacer en tu vida en este día, si tú haces por la fe ese acto de ir donde Jesús está. Yo te invito pues a marchar hacia adelante, a ir hacia el obstáculo y vencerlo en el nombre de Jesús. Yo te invito a ti pues que te levantes, que cruces el río de la rebeldía y del orgullo y vayas a la tierra prometida. Y yo te invito que traigas tu vida esta mañana a los pies de Cristo, para que transforme esa vida sin sentido y vacía en un vino nuevo, agradable al mundo en el que nosotros vivimos. Voy a invitarles a ponerse en pie. Y antes de terminar y de invitar al pastor Pedro que pase, quiero que piensen esto. Poca gente sabe que Miguel Ángel, el gran artista del Renacimiento, el gran creador de la estatua David, tuvo que hacerlo sobre un brocle de mármol que había sido trabajado por otro escultor.
Este escultor se llamaba Simone da Fiesole. Simone, al tratar de esculpir las piernas de esta figura gigantesca, lo había dañado increíblemente y se enojó y comenzó a darle a aquella piedra hachazos por aquí y hachazos por allá, y dejó aquello inservible. El bloque quedó abandonado por algún tiempo, hasta que se le propuso al gran maestro Miguel Ángel que tomara el proyecto, y el hombre lo que vio fue un bloque lleno de hachazos, semidestruido. Pero el enorme bloque salvajemente mutilado no parecía servir para nada. Los hachazos que Fiesole le había proferido lo hacían casi inservible. Pero Miguel Ángel empezó a trabajar inmediatamente. Se rodeó de una mampara para que nadie lo viera. En el año 1504 la escultura fue terminada y llevada a la Piazza de la Señora, donde el velo fue quitado, revelando una gran escultura, el Gran David de Miguel Ángel, que es un trofeo a la humanidad del día de hoy. Miguel Ángel no se concentró en las adversidades, sino en las posibilidades. Él vio las posibilidades y vio lo que nadie vio. Vio las posibilidades donde otros solo se concentraban en los errores. Permítame decir, él se concentró en lo que se podía hacer, no en las adversidades. Es posible que el mundo, tus amigos, tu familia, te estén señalando errores y pecados y situaciones, porque tu vida ha sido aquí o allá. Pero déjame decirte, Dios mira lo que el mundo no mira, y Dios mira en ti una persona necesitada que puede transformar en agua sin sabor, sin color, en un vino nuevo. Dios ve en ti a una mujer, a un hombre que puede ser transformado por el poder, que puede levantarse de aquí y que puede ir allá, porque Él no se concentra en la imposibilidad. Dios mira lo que puede hacer, y Dios puede hacerlo todo, porque todo es posible para Dios. Él va a transformar y va a esculpir en ti un corazón nuevo, y va a esculpir en ti una nueva criatura que va a ser un trofeo del arte y del poder de Dios, para testimonio y gloria de su nombre esta mañana. Alabado sea su santo nombre. Cierre sus ojos, Pastor Pedro.